¿Qué pasa? Es que esta música no es así. Sí, no me suena. La grabación que escucho siempre es muy distinta. ¿Me equivoqué en las notas? ¡No! Igual. Lo que pasa es que tocaste muy rápido al comienzo. A mí me pareció más bien lento, ¿ah? Poco ímpetu. No, muy fuerte el comienzo. En todo caso, distinto. Ya. ¿Y si parto así? Así No. sí. Pues en realidad está bien igualito como yo me lo sé, ¿ah? Idéntico. Bueno, casi. Yo tengo una grabación que he escuchado toda la vida y así me lo aprendí. A ver, pónganle pausa y reciten esto. Puedo escribir los versos más tristes. Puedo escribir los versos más tristes. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo. Escribir, por ejemplo. Escribir, por Puedo ejemplo. escribir los versos más tristes. ¿Es esta la mejor versión? No sé si la mejor, pero al menos es la original. La originalidad está sobre todo en el texto, pero se puede leer, interpretar de muchas formas. Esta es la partitura. ¿Qué nos dice esta información? Bueno, hay que atender a lo que está escrito, partiendo por no cambiar las notas, así como no cambiamos las palabras de un poema. Pero además, hay muchos otros parámetros que deben considerarse. Por ejemplo, ¿a qué velocidad debe sonar la música? Sí, esto ayuda. Un compositor puede indicar claramente a qué velocidad de metrónomo quiere que su música suene. ¿Pero y qué pasaba antes de este invento? Los compositores siempre nos guían, con estas palabras, por ejemplo. Convenciones que nos dan un marco. Pero no siempre literal, ya que un allegro es rápido, pero no necesariamente alegre. A veces se agregan también ciertos adjetivos. La sonata de Prokofiev dice precipitato, veloz, pero además con un determinado carácter, con urgencia, lo que impregna otros parámetros. Las dinámicas, indicaciones escritas de intensidad, sonidos fuertes, tenues, que crecen o disminuyen, que interrumpen, pero que aún así conllevan una decisión. Porque, ¿cuán fuerte es fuerte? Articulación. La manera en que se comporta un sonido en relación con el otro. Cómo se manifiesta. Así como quien pronuncia las palabras. Con acentos, énfasis, inflexiones, notas acortadas, alargadas, destacadas, separadas, ligadas. Y el fraseo. La manera en que se organiza la inflexión del discurso musical y su comportamiento en el tiempo. Si bien el compositor muchas veces indica cómo debe ser este fraseo, también está sujeto a la flexibilidad del intérprete. O un rubato, por ejemplo, que literalmente significa robarle tiempo a la música, apurando, ralentizando sonidos, frases musicales, haciéndolas flexibles. La decisión particular respecto de cómo ha de tocarse un determinado pasaje afectará a la concepción total que se tiene de la obra. Esa concepción depende sobre todo del entendimiento que se tenga de la forma, de la estructura que ordena el discurso y modela las expectativas. Incluso una melodía, esa sucesión de sonidos con una identidad tan reconocible, también debe ser enmarcada, tratada de cierta forma. ¿Y qué pasa con todo aquello que ocurre de forma simultánea en la melodía y a lo que no siempre le prestamos atención?
La música se enriquece de esos actores secundarios y depende en gran medida del intérprete cuán relevantes sean, o el balance a la hora de mezclar sonidos, y los colores que dependen de esa mezcla. Decisiones, muchas decisiones. Respuestas que se pueden encontrar en la música, pero también fuera de ella. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿A quiénes fue escrita? El estilo, la tradición, el marco cultural, la estética de una época, los instrumentos con los que contaba el compositor y qué se podía hacer con ellos, incluso la forma en la que se escribía lo que quería conseguir. Y todavía, ¿qué había ocurrido antes de la composición? Toda obra fue en su momento un estreno, fresca, nueva. Tampoco podemos evitar lo que sabemos sobre qué ocurrió después. Eso también influirá en nuestra interpretación. Por último, pero no en último lugar, el puro sentido musical de cómo debe sonar una obra. Ahí está la inefable intuición y la honestidad para seguirla. El intérprete crea, revive y actualiza la música. La hace existir fuera del papel en que está escrita. Y se transforma en su redescubridor y mensajero.